Bienvenidos al primer problema de la sexta tutoría del curso estática. Tenemos este problema del Hibbeler que dice: determine la fuerza en cada elemento de la armadura, indique si los elementos están en tensión o compresión, y nos da el valor de P, que es de 8K kN. En este caso lo que tenemos que hacer es analizar el método de nodos, que es básicamente agarrar cada nodo y analizarlo estáticamente por separado, como cada punto, cada nodo. Entonces, si analizamos el punto D o el nodo C, lo que tenemos es la fuerza del segmento CD, la fuerza del segmento DE y la fuerza P, que es de 8 kN. Entonces tenemos este diagrama de cuerpo libre del nodo D y procedemos a hacer lo que siempre hacemos con equilibrio: suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en X. Ahora, esta suma de fuerzas en Y nos queda de esta manera, y de acá podemos despejar directamente el valor de F de C. Obtenemos entonces un F de C de 9,24 kN. Y entonces, nuevamente, como suponemos F de C saliendo del nodo, eso quiere decir que ejerce una fuerza de tensión, y como me da positivo, quiere decir que efectivamente era una fuerza de tensión, o sea que efectivamente la suposición que hice al inicio es correcta, y como yo supuse tensión y me da positivo, quiere decir que es tensión. Y ahora la suma de fuerzas en X me da el valor de F de E, que nuevamente me da positivo. Eso quiere decir que la suposición que hice de que estaba en compresión al inicio era correcta, entonces es 4,62 kN en compresión. Ahora hacemos algo similar, pero con el nodo C. Vemos que en el nodo C lo que tenemos es esta fuerza, que sería F de C, esta otra fuerza, que viene siendo F CE. No importa en qué dirección yo ponga las flechas, mientras tanto, mientras yo sepa qué es lo que estoy haciendo. Entonces, si yo supuse una tensión, por ejemplo, ahí supuse una tensión de FCE, pero una compresión de F de C. Entonces, mientras yo sé qué es lo que estoy suponiendo, el positivo o el negativo que me dé eventualmente solamente me va a decir si estuve correcto o no en mi primera suposición. Y hacemos lo mismo. En este diagrama de cuerpo libre hacemos suma de fuerzas igual a 0 y suma de momentos en caso de necesitarlo. La suma de fuerzas en Y me queda de esta manera, y de acá puedo despejar directamente F CE, porque ya conozco F de C, que es 9,24.
Y entonces quiere decir que es correcta la suposición que tuve, que fue de que FCE era compresión. Entonces esto es compresión. Y ahora con la suma de fuerzas en X puedo despejar FCB, porque ya conozco FCE y tengo FCD, entonces calculo FCB, simplemente proyectando con ese ángulo de 60. Ahora el nodo B me queda de esta manera, porque incluye estas fuerzas. Entonces igual suponemos FBE en tensión y suponemos FBA en compresión. Y luego el signo nos dice si estábamos o no correctos. Igual tenemos un ángulo de 60 por geometría. Y tenemos la fuerza PC. Acá haciendo suma de fuerzas en Y, obtenemos la siguiente ecuación. Que FBE por seno de 60 menos FBA por seno de 60 es igual a 0. Esto que me dice que FBE y FBA son iguales, porque yo paso a sumar el FBA por seno de 60, se cancela seno de 60 con seno de 60 y me queda FBE igual a FBA. Entonces esto lo voy a llamar como F. Entonces para la suma de fuerzas en X igual a 0, me queda una ecuación como la siguiente. Que 9,24, que sería FCB, que era que ya calculamos, menos 2 veces F, porque serían FBA y FBE, pero son la misma, entonces va a ser 2 veces F proyectadas, y se proyectan con el coseno de 60. Entonces quiere decir que eso es igual a 0. Y calculamos el valor de F, que viene siendo el valor de FBA, que viene siendo el valor de FBE, ya que son iguales. Y me da nuevamente 9,24 kN. Y ahora analizamos el nodo E, que tiene un diagrama preferible como el siguiente, con la reacción en E, la fuerza EA, BE, CE y la DE. Hacemos suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tendríamos? EY menos 2 veces por 9,24, que esos son los valores que ya obtuve de FBE
y de FCE. Entonces de acá puedo calcular EY. Un valor de 16 kN. Y ahora, en la suma de fuerzas en X tenemos FEA más 9,24 por la proyección, que es coseno de 60. Porque ese 9,24 ya lo conocemos de los valores anteriores. Luego menos 9,24 igual por coseno de 60, que sería FCE. Y ahora menos F de E. Pero F de E ya lo conocemos. F de E viene siendo también 4,62, que fue el que calculamos al inicio. Y acá despejamos fácilmente FEA. Y así obtenemos todos los valores que nos pide el enunciado. Y sabemos también cuáles son en compresión y cuáles son en tensión, siguiendo siempre la suposición que hacemos al inicio, y luego sabiendo si es correcto o no con el signo que obtenemos. Entonces se concluye el problema. Muchas gracias.